Vamos a seguir comentando un poco de lo último del caso de las menores de Jaén, Charit y Rosmet, después de ese comunicado que habían lanzado ayer varios diarios de Andalucía. Después ya fueron todos los medios de comunicación españoles que colocaron partes de ese comunicado de los padres de Charit, en los cuales llevaba un poco la batuta de este caso, la investigación. Habíamos visto cómo el padre había observado la escena con datos objetivos, sacando conclusiones quizás un poco adelantadas, pero obviamente veíamos que, por ejemplo, la madre de Rosmet se basaba un poco en sus creencias, en un poco todo lo que había pasado a su alrededor, algunos mensajes, etcétera. Y el padre de Charit más bien creía que realmente había sido un homicidio, que había terceras personas, o incluso que podría haber sido una autoeliminación inducida por personas mayores dentro de algún juego como Roblox, por ejemplo. Y es que ya comentamos ayer cómo era un poco todo este tema. De hecho, hubo un montón de comentarios que me pusisteis de que hacía 4 años había aparecido en Colombia una chica de 14 años colgada en su cuarto, ¿no? Por un juego en línea con interacción con otros jugadores mayores, al parecer, en el que había que cumplir ciertas misiones en las cuales parece que detrás de este tipo de grupos llevaban un ranking, por así decirlo, una web un poco más oscura, ¿no? Vamos a decir. Es verdad que todo esto está documentado. Sabemos que han existido este tipo de cosas, podemos hablar de juegos de rol, de misiones, entre comillas, muy graves, ¿no? Y este caso dicen que podría estar relacionado de alguna forma con todo esto. No sé si realmente esto puede ser cierto o no, pero hay algunas cosas bastante raras del caso que hemos ido comentando por aquí en estos días de este tema. Y aparte, parece que aquí en televisión han hablado un poco. En este medio de comunicación de Andalucía han hablado un poco de este caso, le han hecho entrevista a la familia de Rosmet, creo que era la primera vez que hablaban, así que vamos a ver si concuerda un poco todo su relato, si hay algunas fallas, y ahora seguimos informando y dando más detalles de este tema. Muy buenos días, Toñi. Ahora sí, vamos a hablar con Rosa y con Yowar, que es el hermano de Rosmet. Rosa, buenos días. Muy buenos días, Toñi. Gracias por hacer el esfuerzo y hablar con nosotros. Lo primero te tengo que dar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de tu hija. Vamos a poner sobre la mesa los datos, si te parece, Rosa, que tenemos, y tú nos cuentas, pues como madre, ¿no?, tus impresiones, lo que tú crees, lo que crees que se está diciendo que no es verdad. Para eso te tenemos a ti. Vamos a verlo. A medida que pasan las horas, aumentan las incertidumbres sobre qué ha podido pasar. Encontramos muchas incoherencias, tanto en los mensajes, encontramos incoherencias en la forma que pasó, porque nuestra niña jamás, en los 16 años, jamás llegó a manifestar ni la más remota posibilidad de estar aburrida, ni de querer quitarse la vida. Nosotros sabemos en nuestro corazón que Charit no lo hizo conscientemente, o fue engañada, o fue manipulada, pero que jamás ella se quitaría la vida, porque era una niña feliz. Eran 2 niñas felices. Por eso sus familias piden que el caso se investigue a fondo. Y hasta un tonto lo puede ver, que el teléfono estaba manipulado, el teléfono estaba manipulado. Bueno, aquí vemos las primeras declaraciones de la familia muy claras, diciendo hasta un tonto lo puede ver. Fíjate, porque, a ver, tenemos que centrar la atención en... Han sacado un comunicado hace poco en donde dicen unas cosas, pero obviamente todo lo dicho anteriormente son también sus opiniones. Supongo que todo esto no ha cambiado. Ellos seguirán creyendo porque ya le habían dado los datos de la autopsia y seguían diciendo esto, ¿no? De que, mire, le mando 100.000 mensajes a mi hija y a las 11:38 me leen los mensajes. Cuando me leen los mensajes yo me vuelvo lo que yo, ¡ay, Dios mío! Como que ahora sí, y llamo, ya nadie me contesta. En las últimas horas también ha surgido un... Oye, pero eso de que ve los mensajes, o sea, es un leído, tenía el tic azul este de WhatsApp. cruce de acusaciones entre ambas familias.
hablan de una posible inducción al suicidio de una a la otra. No, Chari, lo garantizo con mi vida que Chari jamás tendría ese tipo de pensamientos, ¿me explico? Y que si hubo influencia de la otra, bueno, automáticamente puedo decir que sí, porque era su amiga y ella sentía mucha tristeza por su amiga y lo que estaba pasando. ¿De qué manera la convenció? ¿De qué manera sucedió tal cosa? Rosme era una niña que lo que nos hacía saber Chari era una niña que carecía, digamos, de mucho afecto, y en Chari encontró eso, y Chari era una niña muy noble, por lo tanto, digamos, le ofreció eso a su amiga, lo que le faltaba, por así decirlo, en su casa, ¿me explico? Ostras, mira cómo reacciona aquí abajo, no sé si lo estáis viendo, la madre en cuanto dice esto, mirando a su hijo con una cara de crimen prácticamente, ¿eh? Y en Chari encontró eso, y Chari era una niña muy noble, por lo tanto, digamos, le ofreció eso a su amiga, lo que le faltaba, por así decirlo, en su casa. Mucha tristeza por su amiga y lo que estaba pasando. ¿De qué manera la convenció? ¿De qué manera sucedió tal cosa? Rosme era una niña que lo que nos hacía saber Chari era una niña que carecía, digamos, de mucho afecto, y en Chari encontró eso, y Chari era una niña muy noble, por lo tanto, digamos, le ofreció eso a su amiga, lo que le faltaba, por así decirlo, en su casa, ¿me explico? Los amigos de las menores han confesado que Rosmet habría sido víctima de bullying en un anterior instituto. La familia asegura que hubo un segundo centro en el que la menor también sufrió bullying y no se tomaron medidas. Si mi niña tiene que estar a las 10 de la noche en casa, a las 9:41, yo me imagino que tú no vas a estar conmigo aquí sentado y me vas a mandar una nota de despedida. Yo me imagino, entre mi hipótesis, sin ser nada, que mi hija ya iba camino a casa cuando la otra chica le manda la nota. No pude comprobar si mi niña le devuelve una llamada o qué hace en el momento. Yo pienso que se devuelve para donde ella. Pero a las 9:46 mi niña le manda una nota a su novio diciéndole que terminaran, que era lo mejor era que dejaran la relación así, que ella lo amaba, pero que era mejor para los dos, que no era culpa ni de ella ni de él, pero que lo dejaran así. Una de ellas envió un audio el mismo sábado avisando a su padre de los planes que tenía aquella noche. La otra informó a su madre de que pronto llegaría a casa. Ninguna de las dos cosas llegaron a suceder. Por eso la pregunta sobre qué ocurrió realmente aún está en el aire. Bueno, y se sigue estando aún varios días después, pero también me preguntabais mucho si le habían hecho algún tipo de examen toxicológico. O sea, también me preguntabais mucho si le habían hecho algún tipo de examen toxicológico, porque el lugar donde se encuentran las niñas puede ser pacífico, como decía la versión de los investigadores, por esto mismo, porque a lo mejor quizás las han drogado y luego las han colgado, ¿no? La cosa que alguna gente pensaba es que a lo mejor sí, podrían haber muerto por asfixia, porque le habían suministrado algo, y no es que eso las haya matado como tal, pero sí las habrían sedado lo suficiente como para colgarlas, y obviamente que no pudiesen tener ningún tipo de signo de defensa por esto mismo, ¿no? Veremos qué sale en esos análisis, porque por el momento a la prensa es verdad que no se ha filtrado absolutamente nada sobre esto. Rosa, no sé qué tienes ahora, si más pena por la muerte de tu hija o más indignación por todas las cosas que se están diciendo. Voy a ir al grano, porque además hoy tenemos poco tiempo por la programación especial. Se ha dicho que tu hija pudo ser la que indujo a Charit a quitarse la vida, y que como ella tenía algún tipo de... bueno, alguna vez lo intentó antes, pues pudo ser la que incitara a la otra a que se quitara la vida. ¿Tú qué opinas? Mira, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de también en este canal darle voz a mi hija. Pero yo no puedo negar lo que hay, la evidencia que hay, que es que mi hija sí haya tenido acoso escolar. Yo en ningún momento he negado las cosas que realmente le pasaron a mi hija y lo que mi hija realmente intentó. Pero ella jamás intentó suicidarse. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hizo. Mi hija, como decía y como lo repito, lo reitero muchas veces, mi hija no es una suicida, mi hija no era una suicida. Mi hija, como todo adolescente, tenía sus altibajos, sus dudas. O sea, ella, ¿cómo era? ¿Cómo le digo yo?
ella misma se hacía test de personalidad. Rosa, dime la verdad. Yo creo que te han dolido mucho las palabras del padre, ¿no? De Charis, cuando decía que tu hija no... Toñi, yo te digo una cosa, es que lo que está diciendo es una barbarie contra mi hija. Por eso estoy ahora mismo aquí. Porque yo no tenía pensado salir en ningún medio, porque es que a mí no me interesa, como digo yo, con el perdón de todo el periodismo, yo no quiero ser circo mediático de nadie. Pero tú sales... Porque yo tengo un... Tú sales porque crees... A ver, una cosa es que no quisiese hacer circo de nadie. Yo creo que podía haber contestado alguna cosa y demás la madre, obviamente, entendiendo el dolor de las dos familias, pero sí que entraron en un circo un poco extraño en conversaciones que creo que no deberían haber salido de ningún modo, y muchas de las cosas que luego sabemos de las dos chicas, aparte de sus redes sociales, que hemos por aquí intentado exponer un poco las personalidades para ver si realmente la investigación podría girar para un lado o para otro, pero si vamos a ver las declaraciones de la madre de Rosmet, o sea de Rosa, es un punto muy extraño, diciendo que si eran pareja, que si tenía mensajes, que si fue por culpa de los padres. No los acusó directamente, pero pareciese que lo estaba haciendo. No sé, la frialdad con la cual da estas declaraciones. Esto es un jueves, que sucede un sábado, o sea, y ya hay declaraciones antes de la familia en la cual pareciese casi como un tertuliano que está hablando, no sé. Es un poco raro, la verdad. Que se están diciendo cosas que no son. Ayer te escuché. ¿Cuál es tu teoría? Yo lo primero que quiero saber es cuál es tu teoría de lo que ha pasado. Mira, desde el minuto 1, hombre, es un dolor súper grande, es un dolor increíble, porque esto yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, de verdad que se lo digo. El día a día es el más duro, no el saber qué hizo, qué no hizo. El dolor es en mi casa, el día a día, el levantarme, ayer inconscientemente, yo estaba hablando con las personas que yo voy a comprar en el día, porque ya la conocían, y estaba hablando sobre lo que pasó con ella, pero estaba cogiendo cosas que yo le compraba a ella para su merienda. O sea, es que no me lo... No te lo has contado todavía, yo creo. Exactamente. Pero, entonces, mi hipótesis, desde el minuto 1 dije yo, al final, a ver, ellos en ningún momento, ellos no dieron síntomas, ni signos, ni señales de suicidarse, ni nada. Pero me pongo yo a atar cabos, cojo uno de aquí, otro de acá. Y es que eso es una decisión mutua. Eso no es que mi hija indujo, ni que mi hija era la suicida, como la tildó este señor. ¿Tú crees, Rosa? Mira, ¿sabes lo que pensé yo? Que yo no me atreví a plantearlo porque, hombre, jugar con hipótesis en las primeras horas con un padre delante, no me voy a poner a decir. Yo creo que podría, porque eso es especular. Pero ya se ha hablado en muchos medios y por eso yo me atrevo a planteártelo. Estarían las chiquillas enamoradas, fíjate, y de repente se les hizo grande, no sabían cómo afrontar esto. Que yo además me recuerdo, tú sabes, Rosa, yo no tengo ningún problema en hablar de mi orientación sexual, yo he sufrido muchísimo hasta aceptarme. En la adolescencia todo es un mundo, cómo se lo cuentas a tu madre, cómo se lo cuentas a tu padre. Luego, Charis tenía novio, que cortó en el último momento. Ese gesto no sé por qué lo haces, Rosa, dímelo. No, es que yo escucho y yo veo a mis niñas, porque es que era mi niña también. Yo a mi Charis la amaba, es que era otra hija para mí. Yo no tengo el corazón negro ese, como vuelvo y lo digo, de estar hablando de mi niña de alguna manera o intentar acusarla. Porque si nos ponemos a especular, a conjetar cosas que realmente no sabemos, Toñi, yo también hubiera podido llamar a la mamá por todo lo que yo sé, de Charis y decir... Bueno, una locura también aquí que está mostrando justo los vídeos donde intentan reanimar, ¿no? a las víctimas, justo aquí en esta parte. Conjetar, ¿no? Cosas que realmente no sabemos, Toñi. Yo también hubiera podido llamar a la mamá por todo lo que yo sé, de Charis y decirle, tu hija mató a la mía, como lo hizo ella conmigo.
Ay, por favor. ¿Sabes? Entonces, ella me dijo eso. Y luego aparte, hablar todo lo que están hablando de ella. Eso A mí no está bien. la niña me contó, me hizo muy... Bueno, y la verdad es que en estos programas estamos viendo que han facilitado incluso fotografías, o sea, están poniendo todo, o sea, supongo que es la familia la que ha dado acceso a colocar estas fotografías en el programa, porque aquí se ve literalmente, supongo que es Rosmet con justamente con su madre, ¿no? Y de Rosmet es que ni siquiera en redes sociales hay fotografías, o sea, no... De Sarit sí, porque en todas sus redes ella sale en fotos con su pareja, en vídeos, etcétera, pero Rosmet no sale, o sea, prácticamente no tiene ni una foto suya. Muchas confesiones a mí. Y yo no soy su madre. Mi hija le hizo muchas confesiones a ella y no era su madre. Entonces, si ella sale hablando de mi hija, de todo lo que le comentó supuestamente... Yo no sé. Bueno, fíjate en esta parte, o sea, me está interesando más la carátula las carátulas que está colocando aquí abajo que lo que está diciendo la madre. Porque aquí, en esta parte de abajo, están colocando lo que sería la habitación de Rosmet, ¿no? Estaba viendo alguno de los dibujos que supuestamente realizaba y que tenía ahí, de algún beso y demás, algunas fan art que habría dibujado esta chica, y que vemos por ahí un ramo, ¿no? De una rosa también sobre... Eso parece que es la cama, está grabado así hacia abajo. Que me dio la niña. Rosa. Entonces yo valoro mucho. Mira, el padre en las primeras horas, Alexander, en las primeras horas lo que dijo era que había una tercera persona. Eso parece estar descartado por parte de la investigación. Tú tampoco lo crees. Tú crees que las niñas decidieron acabar con su vida. ¿Tú crees que decidieron acabar con su vida porque estaban enamoradas y no sabían cómo plantearlo a su entorno? Mira, ellas a mí, vuelvo y lo digo, ellas a mí no me lo confirmaron. Pero es que yo conozco a mi hija. Yo conozco a mi hija como si la hubiera parido, digo yo. Y yo conozco a mi hija y yo te puedo garantizar por mi opinión personal. Yo no te vuelvo y lo digo, ellas a mí no me lo confirmaron. Pero como cuando salían, yo por ejemplo, yo me la llevaba a la pista de hielo, yo me la llevaba al cine, yo cuando salía y la dejaba a su madre, yo me la llevaba porque lo primero que Romé me decía, mamá, llevamos al Sarit, invito al Sarit. Yo, vale, invítala. Tú crees que yo tengo mucho dinero, pero bueno, invítala. Y esa felicidad de mi hija, para mí era lo que más valía. Ahora, esa relación que ellas tenían, es que eso para mí no era de amistad. Simplemente y llanamente de amistad no era. Y yo muchas veces se lo pregunté a mi hija. Y mi hija con esa sonrisita de malicia, no, mami, ¿cómo se te ocurre? Entonces, yo conozco a mi hija. ¿Tú crees que ¿Entiendes lo que te digo? y puede ser, no sé, ¿tú crees que van por ahí? Va por ahí la historia, ¿no? ¿Tú crees que va por ahí la historia? Yo creo que sí, porque voy a decir una frase que me dijo la mamá de la otra niña, yo no quiero nombrar a nadie, me dice que, ay Rosa, ¿sabes las aberraciones que están diciendo? Palabras textuales de su boca. Las aberraciones que están diciendo, y yo le iba a comentar, porque yo tenía en mi boca decirle a ella que yo creía eso. Pero cuando ella me dijo que esas aberraciones, dije yo ya. Ya lo entendemos, No más. lo entendemos. Pero Rosa, porque en vuestra familia, en vuestro entorno, imagino por tu discurso, hubierais aceptado plenamente esa orientación sexual por parte de tu hija Rosmet, o sea, no teníais ningún problema. Entonces, ¿de dónde podría venir ese problema, de ese miedo de las chiquillas a no sentirse aceptadas y ser juzgadas? ¿Por parte de la familia de Sharif? Ya lo he dicho, aberraciones. Ya lo he dicho, ya está. No tengo yo que acusar a nadie. Las cosas se van poniendo solitas en su sitio. En su sitio, toditas van saliendo, todas van poniéndose en su Rosa, sitio. si es así, si esta ha sido la razón, qué pena más grande, de verdad, qué pena más grande, porque, bueno, en todo caso, qué pena más grande, sea la razón que sea.
Pero Exactamente, la razón sea, pues nosotros tenemos, él tiene su hermano, un hijo mío, el mayor de Rosmet, está destrozado. Mi hijo, no quiero tildarlo de nada, ¿no? Pero mi hijo es gay. Y que porque sean de una determinada manera, ¿lo voy a querer menos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque yo amo a mis hijos tal como son. Claro. Lo único que me interesaba a mí era que fueran felices. Punto, ya está, es lo que hay. Ay, A mí no tenemos me que hablar, interesaba. tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hacer que nuestros hijos se sientan en confianza en casa. Y A seguros. contar, y seguros, y contar lo que sienten. A ver, que esto es una apreciación de esta señora, o sea, tampoco lo podemos poner como la verdad absoluta de lo que ha pasado aquí en la muerte de estas dos chicas, ¿no? También el padre, sé que habló en una ocasión, estuvo, no sé si en Antena 3, en Sonsoles o algo así. El padre es Asmed, creo que se llama. Y la verdad es que, a ver, hemos visto a la madre en un montón de programas, que es en 4, en Sonsoles, aquí en Hoy en Día, dando más o menos las mismas declaraciones, pero es cierto que el padre no lo hemos visto ya por ningún lado, ¿no? Y luego, hablando de la orientación sexual, que si de su hijo, de esto, no sé, unas cosas un poco raras, la verdad. Pero bueno, no, tampoco no vamos a hacer ninguna comparación de las dos familias, ni mucho menos, pero sí a la hora de interpretar y analizar cuáles pueden ser los puntos de verdad de este caso y la motivación que llega a la muerte de estas dos chicas. Tenemos que hacer eso, porque no puede ser, no sé lo que pasaría por la cabeza de las dos, pero por favor, 15 y 16 años, toda la vida por delante, todos los sueños por cumplir. Y si se querían, si eso era la realidad de lo que pasaba ahí, toda la vida para amarse, ¿no? Y que se te haga tan grande la historia, ¿no? Que no sepas cómo gestionar eso con 15, 16 años, es muy duro. Tenemos que estar muy, no sé, es que qué rabia da, no se podía haber evitado, qué rabia da, Rosa, este tipo de historia. Sí. Y aquí está su hermano, que está ya, él no quería salir en ningún tipo de entrevista porque no es que a nosotros no nos interesa, vuelvo y lo repito, ser circo mediático, que si No, sí, periodistas por aquí, porque es que no me interesaba, pero es que ya de verdad, ahora decir que mi hija, que su hija era muy segura, ¿no? Muy segura, mi hija es muy segura de mí misma, y mi hija, él diciendo a su hija. Ya lo sé, papi, ya lo sé. Bueno, él ya diciendo está. a su hija, Rosa, es muy segura de sí misma, ella no, el acoso le daba igual. Entonces, se ponen a hacer conjeturas. Entonces, porque si es tan segura, ¿cómo dejó esa inseguridad a un lado y dejó que mi hija la convenciera? Si tenía tanta seguridad en ella misma. Su hija se devolvió. Claro, la hipótesis que tiene la familia es esa de que habían visto en su hija que nunca había tenido ningún tipo de corte como si lo había tenido Rosmet, tenía muchísimos, un ambiente familiar muy diferente. Y lo del circo mediático que dice aquí la madre, o sea, Rosa, ostras, yo creo que ella ha sido la que más circo mediático ha hecho, respetando obviamente su dolor por todo lo que ha pasado y la muerte de estas dos chicas que ella quería y demás, pero sinceramente creo que es la que más se ha metido en el circo, ¿no? Diciéndolo de, es que ya tengo el pack completo, si mi hija fuese lesbiana, mensajes entre ellas, no sé, creo personalmente que ella ha sido la que más ha alimentado todo el circo, bueno, lanzando una opinión, una teoría que puede ser igual de válida que otras, ¿no? te tengo que dejar porque hoy es un día diferente. Amiga, Vale, cariño. volveremos a hablar. Estas van a ser unas navidades muy duras en tu casa y te mando mucho ánimo, igual que en la casa de Charit, y ojalá este dolor... Ari, la frase esa de Charit me dijo que tenía miedo de su madre, ostras, es que por un lado creo que lo que habían dicho los familiares de Charit es que Rosmet no tiene tanto afecto en su casa y demás, está mal haberlo dicho en televisión después de lo que había sucedido, pero es que
lo que dice la madre de Rosa aquí es incluso más fuerte. O sea, me dijo que tenía miedo de su madre y de su padre. Y bueno, no quiero acusarlos, pero a ver, los está acusando claramente. Os una y no os separe. Un beso enorme. Bueno, nos vamos ahora. Nuestro compañero Manuel Jesús Montes nos está... Bueno, esto es justo lo que habían hablado aquí en este programa. Queríamos ver un poco también. El hermano al final no ha dicho nada, pero lo habíamos escuchado ya en otro programa. Y después de ese comunicado de la familia de Sharid, donde veíamos que algo grave estaba ocurriendo, que salían un poco de ese punto de terceras personas que habían estado involucradas supuestamente en la muerte, y literalmente salían con una frase que era como: algo grave ocurre en nuestra sociedad con el tema de la salud mental, la salud de nuestros jóvenes, debemos afrontar todo esto como familias. Y básicamente de muchos sucesos que estaban ocurriendo en otras provincias y en Jaén también, ¿no? Pero es verdad que con esa frase es como que prácticamente están como queriendo decir que ya no tienen dudas de que sí que ha sido una autoeliminación pactada entre las dos. Pero bueno, dicen que por el momento se desconoce la verdad y que van a intentar tomar medidas para otras tragedias. Hay aún muchos puntos desconocidos, y obviamente uno de ellos era lo que antes os comentaba, de si realmente el examen psicológico se habría hecho y a lo mejor podrían haber estado suministradas por algún tipo de fármaco o sustancia que las hubiese dejado... Esperando porque... que las hubiese dejado algo más debilitadas para que las colgara en ese árbol y finalmente producirle el fallecimiento. Madre, no sé, la familia, cuántos son los miembros de la familia, Alexander, pero la niña era partícipe, contaba en casa lo que le pasaba, era una niña que se expresaba o era una niña para adentro. Absolutamente. Nos contaba todo. De hecho, hacía 3 días, pasando por algún lugar de la ciudad, me vino contando que un hombre le había pedido que deme su mano para leerle no sé qué, y llegó contando, o sea, ¿a este tipo qué le pasa? Obviamente no le dio la mano. Chari era una niña que tenía la suficiente confianza con nosotros, con toda su familia, con sus tías, con todo, para hablar de cualquier acontecimiento, de si un niño qué le decía, qué la miraba y cómo se podía, digamos, reír de alguna situación donde le estuvieran como intentando hacer bullying. Nosotros muchas veces, porque somos una familia muy bromista, especialmente por parte de la madre, y se le hacían bromas, y Chari nunca eso le llegó a afectar, me hago entender. Por lo tanto, sabemos que aquí no había un problema de bullying, que aquí no había un problema de nada. Hay otras incoherencias, Toñi, con respecto a los mensajes. Unos mensajes, hoy todos los padres sabemos cómo escriben estos muchachos, que es un emoji para decir bien, escribe BN y se entiende ese idioma. Aquí minutos antes, hay un mensaje que supuestamente le envía a su amiga. Si ella está con su amiga, ¿por qué su amiga le envía un mensaje por WhatsApp? Un mensaje grande que está perfectamente escrito, que está perfectamente edictado, que está perfectamente con toda la puntuación, signos de admiración, comas, todo. La niña supuestamente, la amiga diciéndole que se despide. Y mi hija, en vez de responderle a su amiga, más bien le envía un mensaje a su novio diciéndole que le termina 5 minutos después. Ahora, si Charit hubiera decidido, supongamos, realmente quitarse la vida, a la primera que le hubiera escrito un mensaje sería a su madre, por lo tanto no a su novio, me hago entender. Aquí hay muchas incoherencias que de verdad yo pido encarecidamente, en nombre de estas víctimas, en nombre de mi hija, en nombre de las personas que estamos conociendo este tema, que investiguen, que esto no quede aquí, porque en realidad aquí hay cosas de trasfondo. Estamos seguros que esto no, o sea, que esto no tiene que ver con que una niña decidió quitarse la vida y fue y se colgó. Hay otras incoherencias que de hecho compartimos aquí el video de la soga. ¿En qué momento Rosme decide que se va a suicidar y lleva una soga lista para ella y para Charit? ¿Y en qué momento, si no la llevaba lista, por qué está partida la soga? Yo bajé a mi niña, le solté el cuello, bajo a la otra niña de la rama. Si tú ves, toman medidas, tú puedes agarrarte perfectamente de la rama. A mi niña la subieron aquí inconscientemente. De lo contrario, hubiera luchado, me hago entender. La subieron inconscientemente. Si no se hubiera podido agarrar de la rama, como mínimo, o hubiera intentado hacer algo. Pero a ella la subieron inconscientemente acá, eso estoy seguro, porque no encuentro otra explicación. Una niña que no
no ha tenido indicios de suicidio, de tristeza, de nada, que es feliz, que está pasando su mejor momento, que está emocionada hasta con su novio. No decide esto en 5 minutos. No, no lo decide, no lo decide. Alexander, no lo decide. Sobre todo cuando hay, entre otras cosas, lo que nos ha dicho Juan, ¿no? No tiene sentido si está con su amiga, que la amiga le mande un WhatsApp. Fíjate cómo conoce el padre a su hija, que dice, no se escribe así, la gente joven no escribe así de correcto, con los puntos, con las comas, escriben con emoticonos, buenos días, la da con una B y una N, bien, ¿sabes? Un texto larguísimo, Toñi, para despedirte de tu amiga de la que estás al lado. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo quería preguntarle a Ese Alex... texto se lo escribe Rosmed a Sharif. Eso es, y supuestamente están juntas, porque se trata de un plan suicida doble, ¿no? No tiene sentido. Alex, es que yo creo que, y era la pregunta que quería hacerle, estamos dando por hecho quizás algo que todavía no está ni siquiera confirmado por la investigación policial y la autopsia, es decir, estamos partiendo de la base de que se trata de un suicidio doble, un suicidio pactado, y eso no está confirmado. ¿La policía os ha dicho algo al respecto? ¿Ha dicho si tienen ellos claro que se trata de un suicidio o que estén investigando otra cosa? Bueno, yo puedo basarme únicamente en lo que fue, digamos, el informe del médico forense, donde fue algo muy parcial, que dijo simplemente, le soy sincero, no me gustó, y que me escuche y que lo sepa, porque no me gustó la forma en que lo dijo. Fríamente salió y dijo, es que aquí, pues como quien dice, está claro lo que pasó, está claro no, o sea, que fue un suicidio. Le hicimos un par de preguntas como, se sabe perfectamente, podemos saber a qué horas estos cuerpos realmente se quedaron sin vida, porque las estamos encontrando a cerca de la 1 de la mañana, 1:30 quizás, en ese momento no lo tengo muy claro, tengo ahí un momento que grabo el video y ya son las 2 de la mañana, pero ya llevamos unos 30 minutos trabajando, que mientras llegaron los equipos, las ambulancias, y se suben los equipos, se empieza a reanimar, a hacer esto, pero realmente, ¿cómo me va a decir la forense que es que no se puede saber, que solo, bueno, no tengo idea de esto, pero uno ve esto hoy en día y sabemos hasta cuándo murió un dinosaurio hace 500.000 años, y no sabemos hoy, con la tecnología que tenemos, saber en qué momento se perdió la vida de una persona. Alexander, esto me parece mal. Ahora, entiendo, exacto. Eso se sabrá. Yo aspiro que esto simplemente sea parte de la investigación, y que en verdad, o sea, lo único que yo pido hoy a las autoridades es que esto no muera aquí, que lleguemos a la verdad, que sepamos qué va a ser. Hoy es nuestra niña, pero mañana puede ser tu hija, tu sobrina, puede ser tú misma, puede ser tu hermana. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no tomamos medidas ahora, de verdad, la ciudadanía, las autoridades, que estoy seguro que se está trabajando, pero si no tomamos medidas ahora, esto sigue pasando. Ahora, no hay casualidad. Hace también unas semanas, y todos lo sabemos, una niña en Sevilla, el mismo caso. O sea, quieren hacerle creer a la gente que nuestros niños se están suicidando, cuando esto no está pasando. Aquí está pasando algo de trasfondo, o hay detrás una banda, una secta. ¿Qué tipo de delincuencia es lo que hay detrás de esto? Porque no es casual. Hace también 15 días otro niño también supuestamente se pegó un tiro. De eso quiero preguntarte, porque como no teníamos tu testimonio, yo he leído en algún medio, bueno, que las dos habían coincidido en el instituto, y que allí, del Valle, y que allí habían coincidido con otro chaval que hace como 20 días se quitó la vida de un tiro. ¿Qué sabes de esto, Alexander? Efectivamente. Mira, también lo sabemos porque nuestra niña llegó contándonos. Chari estudia en el Instituto del Valle en el 2023, allí conoce a Rosme y conocen a este chico que hace 15 días también se pegó un tiro. Chari en el 2023 la cambiamos de instituto porque ahí no iba a continuar algunos cursos, entonces la cambiamos al Instituto Jabal Cus, y Rosme había pasado al Instituto Santa Catalina. Rosme, por temas de bullying, la pasaron luego, ella estudió en el Santa Catalina. En este año que Chari termina la parte de empieza la FP, y las dos están en el Instituto de Juan Bosco, estudiando estética, coinciden en la estética. Pero aquí hay otra cosa que también quiero dejar claro. ¿Por qué Rosme no siguió estudiando? Rosme fue una semana al Instituto del Juan Bosco a estudiar belleza, pero el instituto exigía, y les hicieron creer a esta niña, lo digo porque así lo decía nuestra niña, es que el instituto, la profe dice que si tú no llevas el libro mañana, tiene que irse del instituto, del Juan Bosco, no le van a dar permiso de estudiar. Entonces Rosme dejó de estudiar porque sus padres no le pudieron comprar los útiles que asumía unos 300 euros. Se fue de ese instituto. ¿Qué hace una niña de 15 años? ¿Qué pasó allí? El instituto, ¿por qué no estuvo más atento de esa niña en prestarle los libros, lo que sea, para que pudiera estudiar, ya que sus padres no podían? Que realmente Rosme fue una semana a ese instituto y no volvió. Eso es. Tu hija sí siguió con el instituto de FP, con estética, pero todos Rosme los días. No, porque... Es más, antes de salir. Sí, dime, Alexander, dime. Rosme no, porque
Rosme no, porque sus padres no le pudieron comprar los útiles. Entonces, esto me parece a mí fatal, que un instituto, el equipo de psicólogos, niña de estaba trabajadores sin sociales, estudiar. un niño que no viene la semana, ¿por qué no le hicieron seguimiento? Ahora, ¿qué pasa? Lo digo porque nuestra niña nos dijo, es que Rosme, y a ella le afectaba mucho a Chari, porque era una niña muy noble que quería ayudar, ella se sentía como responsable de poder ayudar a Rosme. Chari nos dice, es que Rosme no puede estudiar porque no puede tener los útiles. ¿Y tu hija te habló de ese niño que se quitó la Tony. vida? Sí, tu hija te habló de ese niño que se quitó la vida, se pegó un tiro hace 20 días. ¿Era su amigo, lo conocía de algo o simplemente te lo contó como anécdota? Como, mira, ha habido otro niño del colegio que también se ha quitado. ¿Conocía antes al otro niño? Sí. Por lo que entiendo fue en el Instituto del Valle cuando estudió allí. Porque en algún coincidieron momento, solamente. ¿Me escucha? Sí, te oigo, Alexander. Bueno, no sé si me escucha. Sí. Pero Pásale niño, el retorno, Javier. Chari nos viene a contar hace 15 días de que un niño que ella había conocido en el Instituto del Valle, no era Chari amiga de él, pero que había conocido allí, se había pegado un tiro. Supimos de eso, fue porque Chari nos lo contó. Vale, o sea, pero que no tenían una relación los tres. Ella te lo contó como, mira lo que le ha pasado. Mira lo que le ha pasado. Vale, ¿estamos listos? Vale, perdona. Vale, gracias. No pasa nada. Ahora, Alexander, Tony, te escucho. Sí, que digo que no tenían una relación muy cercana con el otro niño, sino que simplemente ella te contó el suceso, te contó, pues este niño se ha quitado la vida y yo lo conocía. ¿Lo referenciaba? Eso claro. Es, de referencia de que hemos estado en el mismo instituto. Lo conoció en el 2023 en el Instituto del Valle y no sé si era el mismo curso, la misma clase, eso no lo recuerdo, pero es de allí donde lo conoce, pero no es que no era su amiga, era Rosme. Hay otra cosa, Alexander. Siento ser tan directa preguntándote las cosas. Claro, tú estás convencido como padre y además no tenemos nada más que creerte porque nadie conoce mejor a tus hijos que tú, que tu niña no tenía voluntad de quitarse la vida, estaba en un buen momento, no te crees que se haya quitado la vida de manera voluntaria, por lo menos... Jamás, vale. Existe la posibilidad, porque sí que la otra niña, Rosme, había tenido ya ideas suicidas en algún momento. Sí. ¿Tú crees que ha podido pasar? ¿Existe la posibilidad de que la otra...? Sí. Sí, lo vas a decir tú. Yo lo que siento, de nuevo... no, primero Chari, lo garantizo con mi vida que Chari jamás tendría ese tipo de pensamientos, ¿me explico? Vale. Y que si hubo influencia de la otra, bueno, automáticamente puedo decir que sí, porque era su amiga y ella sentía mucha tristeza por su amiga y lo que estaba pasando, ¿me explico? Pero ahora, llegar al punto de decir de qué manera la convenció, de qué manera sucedió tal cosa, tampoco puedo decir que Rosme era una niña que lo que nos hacía saber Chari era una niña que carecía, digamos, de mucho afecto, y en Chari encontró eso, y Chari era una niña muy noble, por lo tanto, digamos, le ofreció eso a su amiga, lo que le faltaba, por así decirlo, en su casa, ¿me explico? Entonces, sí hubo influencia, sí, no puedo decir que con maldad o de tal forma, pero hasta qué punto, se pregunta uno, puede llegar la lealtad y la amistad, pero aún así... Te puedo garantizar que Chari no dijo por eso, bueno, me muero contigo aquí, me hago entender que aquí hubo influencia, que aquí hubieron terceras manos y estoy seguro que la policía está trabajando en esto y lo sabe, que aquí hubo algo más, que en ningún momento Chari dijo, sí, venga, me cuelgo contigo, eso no pasó, estoy garantizado con eso, que no pasó, lo sentimos, lo sabemos, hay evidencia, hay cosas que no coordinan, como los mensajes que no fueron escritos por Chari, que en vez de despedirse de su novio se hubiera despedido de su mamá, si de verdad hubiera decidido quitarse la vida, que además de esto, si... hay palabras en ese mensaje que Chari le envía a su novio, en vez de contestarle a su amiga, que le acaba de enviar ese mensaje tan grande, tan bien diseñado, en vez de contestarle a su amiga, le contesta al novio, o sea, mi amiga me escribe, a los 5 minutos yo no le respondo, pero le escribo a mi novio y le digo que le termino la relación, cuando lleva una relación muy bonita y no me despido de mi madre, me hago entender, esto es muy incoherente. Pero del ese novio, que le envía Alexander, a su novio, hay palabras... Pero del novio se despide diciéndole me voy a quitar la vida, del novio, que ella estaba muy emocionada jamás, con su novio. Jamás. O sea, lo que hace es romper con él. No, jamás. En ese mensaje, ¿qué le dice? Simplemente le manda un mensaje y le dice, terminamos. Le dice, mi amor, recibe un mensaje de su amiga a las 9:41. Asumo que Chari ya se fue para la casa entonces, ¿cierto? A las 9:43 le escribe un mensaje a su novio, le dice, amor. A las 9:45 le dice, termino contigo, te amo, no es tu culpa, no es la mía, pero eso no funciona. Y hay unas palabras en ese mensaje que la policía tiene el teléfono de la niña, que no las usa Chari. Hay unas palabras allí que Chari no las usa, que uno conoce que esas no son palabras de ella, que no las usaría jamás. Perfectamente. Entonces,
todas estas cosas, uno en el momento, Toñi, del impacto de ver a su hija allí, de hacer todo esto, hay muchas cosas que no lo puedes ver, pero ya después empiezas aquí a observar, a analizar con detenimiento, a atar cabos, como podríamos decir, y empieza a encontrar todas estas inconsistencias. Me explico, ese mensaje tan largo, también diseñado, ese mensaje que Chari envía, mira los minutos, no coordina, la soga, como lo digo, porque la misma soga está cortada casi en partes perfectas, el amarre, porque están supuestamente agarradas de la mano, esto lo ve el padre de Rosme, porque yo llego a los 2 minutos, él dice que las niñas estaban agarradas de la mano, entonces quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero realmente esto no es un suicidio, es un homicidio y está causado por cosas mayores, y esto viene de algo, yo digo, hay algo más grande detrás de todo esto. Hay terceras que no tiene personas, que ver no estás con la simple convencido, decisión ¿no? de una niña. Alexander, convencidísimo de que hay terceras personas. Absolutamente no. Y yo te digo una cosa, si yo tengo que poner una denuncia, ¿por qué el parque no tiene luz cuando a los ciudadanos le están cobrando la luz? ¿Por qué el parque no tiene luz? ¿Qué pasa con estas cosas? Es lo que yo le pregunto a las autoridades. Porque si yo tengo que llevar este caso a, mejor dicho, subirlo donde sea, lo voy a subir, pero yo no quiero que esto quede aquí, que no se conozca la verdad de lo que hay detrás, que no se investigue, que esto sea un caso de impunidad más y que en 2 semanas ya la sociedad de esta ciudad olvide esto y el resto del mundo lo olvidó de que están matando a nuestros hijos y no sabemos qué pasa, simplemente se están suicidando porque están deprimidos. Eso no es verdad. No pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó o que mi hija sufría de bullying o que mi hija era pareja de Rosme o que mi hija tenía problemas de autoestima o que estaba con problemas, que era una niña aburrida, porque toda persona que conoce a esta niña en esta ciudad, sus amigos, su familia, nuestros amigos saben quién era Chari, se lo pueden preguntar a cualquier persona, que eso no es un secreto. Chari era una niña feliz, era una niña segura, era una niña que no tenía ningún problema de estos. Así que eso es lo que solo hay pensamos. que escucharte, Alexander, solo hay que escucharte, ¿sabes? Para ser consciente de que eres un padre presente y que sabes cómo es tu hija, ¿no? Es decir, no hablas desde el conocimiento, de saber cómo es tu hija, de saber que ese mensaje no lo ha mandado tu hija, de saber que esa no es la reacción que haría tu hija. Alexander, a mí me gustaría hacerle otra pregunta. Absolutamente, sí. De todo el relato, que coincido con lo que le acaba de decir Toñi, a mí hay algo que he escuchado varias veces de forma repetida en lo que dice. No lo quiero calificar de insinuación, pero sí creo que es una impresión suya. ¿Le da la sensación de que hay una secta o que puede haber algo así, o algún reto viral o alguna historia de este tipo detrás de lo que está pasando? Porque es la impresión que me da de lo que usted dice. Absolutamente. Sí, ¿no? Absolutamente, también estoy convencido de eso. Hay muchos indicios de que, o sea, hay muchas señales en todo esto de que puede ser o una banda o una secta. Ahora, cuando empezamos realmente todos, que lo puede hacer cualquier persona, a investigar sobre esto más a profundidad, puede encontrar muchísima información al respecto de casos, no solamente en Jaén, no solamente en España, en muchos países de este tipo de casos muy similares. ¿Me hago entender? O sea, cómo se aprovechan, o sea, cómo toman de víctima a una persona o que carece de ese afecto o de este tipo de situaciones, y cómo esas personas las utilizan para conllevar a que una niña como nuestra niña termine metida en esto sin saberlo, sin darse cuenta. Porque, o sea, nuestra niña, vuelvo y digo, jamás pensaría de esa manera, jamás tomaría esa decisión. Estoy seguro, convencido de eso, jamás lo haría. Es una niña que luchó desde su nacimiento, luchó por la vida y era feliz. Su sueño era ser madre, ser veterinaria. Ni sabía ella que le gustaba tanto la estética. Por lo tanto, no es verdad, no lo iba a hacer. Ella todos los días amaba la vida y jamás estaba sufriendo ni de depresión, ni de aburrimiento, ni de tristeza. Por tanto, estamos convencidos que no lo hizo. Y no lo hizo conscientemente, y no lo hizo, y que no es lo que nos quieren hacer ver. Y no es eso que nos están diciendo la sociedad hoy en día. Es que es un suicidio más, es otro caso de bullying. Me disculpa, pero es que no es así. O sea, no es otro caso de bullying. Estoy seguro que muchos de estos casos nos los están disfrazando de esa manera para decir es un caso de bullying y todo queda tranquilo y todos comas en ese cuento. Tenemos que hacer algo, todos, porque como mínimo, si no tienes hijos, tienes una hermana. Sí. En ese parque intentaron violar una mujer grande hace muy poco, muy reciente. Han violado a otra mujer certificadamente ahí en el mismo parking. Han intentado violar a otra mujer, hasta un mismo policía se ahorcó. Yo digo, es un parque maldito, pero no es un parque maldito, lo que falta es iluminación y seguridad. Alexander ha dicho que tienen muchos indicios. Y seguridad. Ha dicho que tienen muchos indicios que apuntan en ese sentido, en el sentido de un reto viral o de una secta o algo así. Absolutamente. ¿Habéis encontrado, no sé si vosotros o los padres de la otra chica, ¿sí?, algo en sus mensajes o en su cuarto,
algo que os lleve a pensar en eso? Es decir, ¿hay algo que le hayáis puesto a la policía a su disposición, alguna prueba que os lleve a pensar en ese sentido? Yo creería que más que todos los eventos, sí me gustaría, yo quiero decirle a las autoridades, estamos dispuestos a colaborar, que vayan a nuestra casa, que revisen absolutamente todo, allí está el ordenador, ellos tienen el teléfono, no hemos accedido, miren, uno con todo esto, nuestra niña la tenemos aquí para cremarla precisamente hoy a las 6 de la tarde, no hemos tenido tiempo de ir a buscar nada más, ni de revisar nada más, pero estamos absolutamente, también les pido, la casa de Rosme, que revisen sus cosas, su ropa, algo tiene que haber que realmente nos conlleve a saber qué es y quién es, o quiénes son los que están detrás de esto. Pero que no puede parar aquí es el punto, no puede parar aquí, no puede ser un caso más, como lo quieren disfrazar, de bullying, como lo quieren decir, de suicidio, y no puede quedar aquí, es lo único que yo pido, y es lo único que pedimos Alexander, con mi mujer. Sí, dime. ¿Ha podido hablar con los otros padres? Porque ya nos ha contado que el primero en llegar fue el padre de Rosmed. Sí sabemos que esta niña había tenido problemas de bullying y que esta niña había tenido alguna idea suicida en algún momento. No sé en qué situación estaba ahora, no lo sé. Pero ha podido hablar con él e intercambiar este tipo de apreciaciones. ¿Él qué piensa? ¿Ellos qué piensan? No hemos podido hablar con él porque, bueno, da la casualidad que en el mismo tanatorio es donde se llevaron, digamos, como el sepelio de Rosme, y fue ayer, pero no, ellos estuvieron allí en su dolor también con su hija y nos cruzamos muy pocas veces, pero no para profundizar en esto, me hago entender, así que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos como de todas estas cosas, como de coincidir o encontrar más cosas que nos permitan como unir esta información, ¿ya? Vale, lo haréis, seguramente, porque ahora mismo está demasiado, claro, acaba de ocurrir y hay, hay y nosotros mucho. Hoy estamos todavía despidiendo a la niña de nosotros. ¿Cómo está su madre, Alexander? Pero lo haremos. No hay palabras, destrozada. Ahora, estamos aquí 3 días que hemos excedido una noche más para poder esperar a su hermano y esperar a una tía que vienen viajando de Chile y llegan en este momento a Madrid. Pero aquí pues estamos acompañados, la estamos viendo y eso lo hace como más sencillo, ¿cierto? Y el estar siempre con muchas personas que han venido, que agradecemos la solidaridad realmente de todas las personas de esta ciudad, amigos, familiares, nuestros clientes del centro estético que también han venido. Y eso está muy bonito, pero yo sé que el verdadero duelo empieza al llegar a casa esta noche. El vacío es inevitable, no romperse. Entonces sé que esa parte es la más difícil y para mi mujer va a ser muy duro esto. Anoche quería ir a descansar a casa, pero yo no quise porque es la última noche que estamos viéndola y que sé que se siente muy mal. Yo creo que todavía no eres ni muy consciente, Alexander, porque esto es demasiado. Yo creo que todavía la fuerza que tienes ahora para atendernos es esa fuerza que te da. Bueno, sobre todo saber que se está contando una realidad que tú no es la realidad que aceptas. O sea, tú no aceptas una cosa que tú sabes que tu hija no ha hecho o por lo menos llegar hasta el punto de en qué momento o en qué circunstancia se ha encontrado ahí, ¿no? Alexander nos ha atendido, lo tiene clarísimo, su hija no se quitó la vida de manera voluntaria. No, puede haber, no sé, desde el punto de vista legal, me gustaría preguntarte una cosa, Elena. Si, por ejemplo, imagínate por un momento que alguien con más poder mental, una niña de 16 años, ¿vale? Que la convenza por lo que sea, ¿no? ¿Eso se puede catalogar como asesinato inducido? No sé si eso existe. A ver, lo que van... Inducción al suicidio. Yo lo que pienso ahora mismo es que las autoridades... Normalmente en casi todos los suicidios, pero muchísimo más en un caso como este. Se van a abrir unas diligencias previas por parte del juzgado que estuviera de guardia de instrucción y en estas diligencias previas no solamente es que el informe forense no es un informe al uso, un informe tal cual con un folio, no, ahora... Por ejemplo, tiene que haber unas pruebas de toxicología para saber si efectivamente existe algún tipo de
consumo de estupefacientes, que no digo que lo tenga que haber, pero... O que le hayan dado a la niña algo para anular. O que le hayan dado a la niña algo para anular su voluntad. Muy bien planteado lo que está diciendo. Lo vemos todos los días en las discotecas. Muy bien Todo planteado eso lo que está diciendo tarda Elena, mucho. porque es que estamos diciéndolo mal. O sea, es que desde el principio del programa estamos planteando mal porque como estamos si se hubiera diciendo... cerrado algo que se acaba de abrir. Porque estamos diciendo desde el principio, y esto es un error muy común, que no hay signos de violencia, y eso es mentira. Hay un signo de violencia, no hay una muerte natural, violenta. es una muerte violenta. Lo que hay que aclarar es si una muerte de tipo suicida o de tipo homicida, y esto es lo que habrá que aclarar, o incluso una inducción de suicidio, pero una horcadura es un signo de violencia, y yo he tenido casos, violenta, efectos sin legales, insinuar que lo sea, yo he tenido casos donde ha habido ahorcadura, y después de una investigación han revelado que era un homicidio. No digo que lo sea, que no tiene por qué, pero me refiero, hay una muerte violenta, muertes violentas de este tipo las hacen 2 forenses, no uno. Las muertes que se consideran menos indiciarias, tienen menos, las hace uno solo, estas las han hecho 2 forenses, porque van buscando que pueda haber algo detrás. Bueno, y todos los estudios que ha dicho Elena son importantísimos. Bueno, sobre eso todo, va a yo creo toxicología y nos quedan meses para saber lo que es. Que la familia también, yo creo que también analiza cómo han sido las últimas horas, si ves algún comportamiento extraño de la niña. Esa parte importantísima, Toño. No sé, Alexander, si la última persona que la ve es su madre, eres tú. ¿Cómo es el día, el último día? ¿El último día cómo es? ¿Cómo es su comportamiento? Extremadamente normal. La niña llegó de estudiar, almorzó, comió, ¿cierto? Y se quedó en casa. Nosotros nos fuimos a las 5 de la tarde al local. Se quedó en casa, ella a las 6 llama a su madre a decirle que si le da permiso, o sea, que si le informa de si puede salir con su amiga ahí al parque de la Alameda y luego al parque Los Patos, y efectivamente sin problema. Nosotros tenemos el centro abierto hasta las 9, a las 9 que salimos, es súper normal. Lo primero que hacemos es llamarla, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va? No, súper bien, todo está normal. Y ya sabe que a las 10 tiene que estar en casa, y a las 10 que no llega es donde empieza todo este proceso, pero es un día muy normal. De hecho, antes de irse con su amiga, había dejado los deberes hechos, por lo tanto era un día normal. Sabemos que estaba emocionada con sus estudios y que estaba cumpliendo con absolutamente todas las tareas. Una niña, las tareas de Charit a estas alturas era, sí. No, una niña que deja los deberes. Colaborar en casa, no sé, en organizar los platos, cosas como esta, todo lo hizo, absolutamente todo. Lo primero que se establece... Por lo tanto, fue un día muy, pero muy normal. Lo primero que se establece en el ámbito de las suposiciones son patrones. Primero, el primer patrón, el pacto suicida es extremadamente infrecuente, no es frecuente, y obedece a 2 grandes grupos de causas habitualmente. Una son los desamores y las otras son las inducciones por convicción, por una motivación religiosa, y en estos casos además y en nuestros tiempos por inducción química o por inducción de otro tipo. Yo creo que, por lo que nos está refiriendo Alexander, no se están dando esas circunstancias. Evidentemente, el bullying no está en este tipo de comportamientos. El bullying, una persona intenta suicidarse y la otra, en este caso, todo indica que sería Sharif, la más fuerte emocionalmente, la chica más segura, tira de su amiga para evitarlo. Nunca se comparte. Esos son los patrones. Sobre todo una niña. Y eso es lo que hace que la policía rápidamente, con la ayuda de los... Pero que el padre no quiere que se cierre. No. Es que nadie ha dicho que esto sea un suicidio. Eso es. Es que una niña que hace las tareas que le encargan en casa antes de irse. Para que su madre no se enfade o para que su padre no la castigue porque hace la tarea. Hace su tarea de donde está estudiando, del FP, que es lo que a ella le ilusiona ahora, y que se va un rato al parque. Es decir, es una niña que no tiene la idea de quitarse la vida, por lo menos cuando sale de su casa. Yo creo que hacemos bien, y yo creo que estamos haciendo muy bien en ser absolutamente prudentes con lo que puede haber sucedido, pero también es cierto, y en este programa lo analizamos diariamente, que hay fenómenos nuevos que afectan a la gente joven que no estamos entendiendo. Y no me refiero a... Y no quiero decir con esto ni una cosa ni la otra lo que haya podido acudir, pero está claro que hay fenómenos que están ocurriendo entre la generación Z que no estamos sabiendo comprenderlo, como por ejemplo, ni analizarlo. Es decir, formas de comportarse que no entendemos, códigos que no comprendemos y que evidentemente nos estamos llevando sorpresas muy desagradables. En los casos muy extremos, pero que el día a día de lo que ocurre en los colegios a mí me está resultando muy chocante. Creo que ha cambiado algo en los últimos años, ha cambiado algo que no estamos siendo capaces de ver, de analizar y de entender. Apuñalamientos en colegios, estamos viendo suicidios, o sea que yo estoy de acuerdo con Iván. Bueno, pero de todas maneras yo creo que ahora... Alexander, se está estudiando los móviles de las dos, no entiendo que lo tiene la policía, se está viendo el móvil, sí. Yo creo que el móvil no te dice cómo es la vida de una persona.
y sobre todo esa edad que todo lo hacen a través del móvil, las relaciones que tienen con sus amigos, si la relación entre las dos niñas era una relación... ¿Tú crees que es una relación demasiado, cómo te diría yo, demasiado intensa o estaban demasiado tiempo juntas las dos o tenían una relación que a ti no te había llamado la atención por ahí? O sea, físicamente no es que estuvieran juntas siempre, pero sí virtualmente, o sea, siempre estaban o se llamaban, muchas veces, le llegamos a exigir a Charit de que primero tenía que hacer sus deberes y luego hacía su llamada, ¿cierto? Porque como todos los padres. Siento que Rosme absorbía mucho el tiempo de Charit, o sea, la quería siempre para que estuviera como pendiente de ella, pero vuelvo y digo, para mí esto es algo normal, que cuando yo encuentro una persona que me escucha, una persona que me entiende, pues la quiero para mí, ¿cierto? Como amistad, como lo que sea, entonces sentimos, eso siempre lo vimos, las reuniones que hicimos en el cumpleaños, por lo menos de Charit, que había pasado hace un par de semanas, el 12 de este mes, justamente de noviembre, siempre pues, uno observa, ¿cierto?, a todos estos chicos que vinieron a casa y el año pasado igual, y ella siempre la quiere para ella, me hago entender, o sea, quiere estar cerca de Charit, o sea, eso es lo único que uno puede ver, pero el resto no es algo ni que se encontraron todos los días, ni que nada, no, eso pasaba de vez en cuando, y Charit tenía muy planeados, digamos, este fin de semana, ella se iba a encontrar con Rosme el día viernes, el día siguiente se iba a encontrar con otra amiga que se llama Nuria, el día siguiente se iba a encontrar ahora con su novio, que hasta dijimos con la mamá, bueno, el novio para lo último, lo dejó para el domingo, pero, o sea, ella tenía muy claro lo que iba a hacer, en el caso tenía planes de cómo se iba a encontrar, así que no... O sea, ella tenía planes para todo el fin de semana. Charit le iba a dedicar unos momentos a cada uno de sus amigos y a su novio, me hago entender. Ahora, cuando ya vemos esto, lo que está pasando aquí en el tanatorio y todos los chicos que han venido a verla, a Charit la veían prácticamente, no sé, como la psicóloga, como que era la consejera de muchos muchachos, que le daba consejos del amor, de la vida, de muchas cosas. Charit es una niña con la que podías hablar de muchos temas y tenía mucha información de una manera muy madura. Entonces... no, vuelvo y digo, no era una relación con Rosme de todos los días, pero sí de hablar todos los días, por llamada, por teléfono y quizás por WhatsApp, pero no era de que estuvieran todos los días en su casa. Es más, nunca dejamos que Charit fuera a la casa o que estuviera metida en la casa de Rosme, porque ese nunca ha sido nuestro estilo, de que la niña esté metida en casa de quién, ¿no? O se encuentra en un parque o en el centro comercial, muchas veces, venga, yo lo llevo, yo lo recojo, para intentar estar pendiente, ¿verdad? Y siempre Charit fue muy cumplidora en todos estos temas. O sea, Charit nunca nos falló en decir, tiene permiso de llegar a las 10 y llegó a las 10:30, eso nunca. Por eso es que... Por eso a las 10:30 ya estabais en la calle buscándola. Tenía más... Y no solo nosotros, ya se estaban las alarmas con amistades, con amigos, ya habíamos muchos en la calle buscándolas. Gente buscándola en patineta, chicos, compañeros que ya estaban en la calle también buscando. ¿Tiene hermanos? Sí, claro, tiene un hermano mayor que viene viajando en este momento de Chile, porque vivía en Chile, viene viajando de Chile hacia España. Charit, otra cosa que tenía es que siempre, se me fue lo que iba a decir de esto, pero que siempre estábamos muy pendientes de todo eso, me hago entender, es simplemente eso. Que lo que quiero decir ahora que lo recuerdo, que tengo entendido aquí ya por comentarios de los compañeros, que un chico estaba grabando la búsqueda en vivo, incluso uno de sus compañeros, o sea, debe haber algún video, que en su momento me imagino que lo podrán encontrar, que hay alguno de los chicos, amigos de ellos o de ella, que estaba grabando la búsqueda en vivo. O sea que esto se disparó muy rápido como las alarmas de búsqueda. Había mucha gente ya en este plan de buscar. Hemos visto unas imágenes que nos ha pasado usted de los momentos en los que intentan los miembros del 061, ¿no? Del 112. Las imágenes intentan lo imposible, ¿no? Que era reanimar a las dos chicas. Y la cuerda que está ahí... Toñi, disculpa, la cuerda que está, o la soga que está ahí colgada en esa rama, que si tú ves el chico que está parado ahí, ese hombre que está parado ahí un poco medio agachado, uno de los que está en el equipo de reanimación, sea, él está casi a la rama. Si yo perfectamente le suelto a Rosme, la suelto de la rama y no tengo que empinarme, no tengo que subirme sobre algo, no, o sea, alcanzo la rama perfecto. Charit era de mi estatura prácticamente. Charit, o sea, si hubiera estado consciente, Charit se hubiera podido agarrar de la rama, pero no, nos quieren disfrazar una idea aquí de que están agarradas de la mano, que esto es un tema de suicidio y que se aman mucho como amigas
y que yo no sé qué. Eso no es verdad. Eso, para mí, todo esto es circo. Lo tengo que Es decir verdad, así, mira la pero todo cuerda, esto mira es la montado. cuerda, no tiene altura. O sea, te quiere montar el suicidio perfecto. Y yo a Rosmel la desamarro de la rama. Yo no tuve que subirme en nada. O sea, es que alcanzas perfecto. Pueden ir, pueden medir, pueden revisarlo. O sea, todo lo quieren hacer ver el suicidio perfecto cuando es el homicidio perfecto. ¿Me hago entender? Perfectamente, se hace usted entender. Esto no puede quedar aquí. O sea, Alexander, se hace usted entender perfectamente, se explica estupendamente. Hemos entrado, en este tiempo que hemos hablado, hemos entrado un poco en su familia, ¿no? Porque uno se define muy rápido, ¿no? De qué tipo de familia tiene, de cómo está uno pendiente de sus hijos. Habla usted con una seguridad de conocer a su hija, de estar muy presente, ¿no? De ser una familia muy encima de su hija, que al final era la princesa de la casa, porque era la pequeña. Y de saber positivamente que su hija tenía planes para el fin de semana, que su hija no escribe de esa manera, no le hubiese escrito ese mensaje a su novio de esa manera, y que era una niña feliz. Entonces no cuadran, las cosas no cuadran, pero los investigadores no son tontos, Alexander. No se asuste usted porque de repente el lunes todo el mundo diera por hecho que era un caso de bullying y que era una especie de contagio de lo que había pasado en Sevilla con Sandra, que sí es un caso de bullying y se está investigando. Al final darán con lo que es y la autopsia dirá